La ponencia del día de hoy va a ser síndrome de Guillain-Barré y vamos a comenzar. Ya. La definición, tenemos que saber en primer lugar que el síndrome de Guillain-Barré es una polirradiculopatía aguda, rápidamente progresiva, que causa el desarrollo de debilidad en las extremidades y muy a menudo también va a causar esto mismo en los músculos faciales, respiratorios y las de deglución. En la epidemiología podemos ver que el síndrome de Guillain-Barré va a ser la principal causa de parálisis flácida en países occidentales. Se va a presentar a cualquier edad, pero va a haber dos picos importantes y van a ser los principales. El primero en la adolescencia tardía y en adultos jóvenes, y el segundo en la vejez. Va a ser muy raro en niños menores de un año y hay predisposición, en realidad no existe una predisposición en los sexos, pero algunos estudios van a referir que los varones van a estar más frecuentemente afectados que las mujeres, más o menos según una relación de 1 a 5. Acá podemos ver un cuadro del Perú sobre las regiones que fueron mayormente afectadas en el año pasado, hasta el 12 de junio. Podemos ver que las más afectadas fueron Junín, que la podemos ver acá, que tuvo un incremento de más de 75%, eh, Lima con 57% y Piura con un 80%. Es por eso que esas ciudades entraron en una especie de alerta epidemiológica el año pasado. En los subtipos, también tenemos que saber que las variantes más frecuentes, la variante más frecuente, en primer lugar, va a ser la polirradiculoneuropatía inflamatoria desmielinizante aguda, PIDA o IDP por sus siglas en inglés. De ahí la van a seguir las otras variantes que tienen un cuadro clínico mucho más grave, que van a ser la neuropatía motor axonal aguda, la NMAA, y la neuropatía axonal motor sensitiva aguda. Eh, Ahora, también hay diversos síndromes del Guillain-Barré que van a ser limitados o regionales, y entre ellos el más importante va a ser el síndrome de Miller-Fisher, el cual va a encontrarse en el 5% de los casos con Guillain-Barré, y se va a presentar como una ataxia o una reflexia de evolución rápida en las extremidades, pero que no va a tener debilidad. Es algo importante. Se va a acompañar de oftalmopatías. Muchas veces estos van a tener parálisis pupilar y guardan mucha relación con el anticuerpo contra gangliosido, el GQ1B. Acá también te podemos ver las características en el PIDA o el IDP, que es el más importante, como podríamos decirlo. Va a tener afectación más frecuente en adultos que en niños. El 90% de estos casos se va a dar en países occidentales, como ya les dije, y va a tener una recuperación más rápida. Los anticuerpos involucrados aquí van a ser los anti-GM1 en menos del 50%. En la neuropatía axónica motor aguda o el AMA, va a haber también que sí va a ser en niños y adultos jóvenes, la prevalencia sí va a ser alta en China y en México, y puede ser estacional. Se sabe normalmente que el Guillain-Barré, en los estudios que se han hecho, no hay referencias de estaciones, como en algunas otras enfermedades. En cambio, esta neuropatía axónica motora sí va a ser, puede ser estacional. Va a tener una recuperación también rápida, y los anticuerpos que se encuentran aquí van a ser los anti-GD1A. Ahora, en el AMSA, la neuropatía axónica sensitivo-motora aguda, principalmente adultos, va a ser rara, la recuperación va a ser muy lenta y a menudo incompleta. Esto va a significar que el paciente va a quedar con una secuela y muy relacionada con el AMA. Y el síndrome de Miller-Fisher, que son adultos y niños en la misma cantidad, va a haber la oftalmoplejía, ataxia, reflexia, y los anticuerpos son los anti-GQ1B en el 90%. Tenemos que saber que el AMA y el AMSA van a ser en electrodiagnóstico axónico. En cambio, el PIDA o el IDP va a ser desmielinizante, y el síndrome de Miller-Fisher va a ser mixto, axónico o desmielinizante. En la etiología, tenemos que saber que hay diversos autores consideran al síndrome de Guillain-Barré como un prototipo de enfermedad post-infecciosa, donde hay una confusión del sistema inmunológico para discriminar entre los antígenos del virus y de bacterias que pueden ingresar con los antígenos de los nervios periféricos del huésped. Entonces, en estos podemos encontrar la mielina, los axones o ambos.
El 70% de los casos son precedidos de 1 a 3 semanas por un proceso infeccioso agudo de las vías respiratorias altas o de una gastroenteritis, y que normalmente van a resolverse al mismo tiempo en el que van a iniciar los síntomas neurológicos. Entonces, ¿qué va a pasar? El paciente va a terminar el cuadro agudo respiratorio de vías altas y recién en cuanto termina ese cuadro, ya va a iniciar el cuadro nervioso. Eh, Aquí los principales que tenemos que saber, el principal de todos es el Campylobacter jejuni, que se va a encontrar en el 20 al 30% de los pacientes. En el otro es el citomegalovirus, que es, bueno, es un tipo de herpes. De ahí va a estar el virus del Epstein-Barr, el Mycoplasma pneumoniae y la varicela zoster. Esos son herpes. Ahora, tenemos que saber también que van a existir también algunos otros eventos, como por ejemplo las cirugías, los traumatismos, que, que también pueden generar el síndrome de Guillain-Barré, pero en un muy pequeño porcentaje, en 1 o 2%. Y también se van a presentar después de una cirugía o cuando alguien está en algún estado muy crítico. Hay estudios sobre algunas vacunas que sí tienen 6 veces la probabilidad de aumentar el síndrome de Guillain-Barré, como es la vacuna derivada del cerdo para la influenza, la vacuna contra la poliomielitis y la vacuna contra la tifoidea y cólera. En la vacuna antirrábica, se sabe que es la vacuna antirrábica antigua, la que se usaba antiguamente, que aún actualmente se usa en países tercermundistas, en donde la rabia todavía es una enfermedad endémica. ¿Por qué? Porque esa vacuna se preparaba con tejido nervioso. Es por eso que generaba este tipo de reacción. En la inmunopatogenia, tenemos que saber primero que el síndrome de Guillain-Barré va a ser netamente autoinmunitario. Es el tipo más frecuente. En las IDPs o las neuropolineuropatías desmielinizantes inflamatorias agudas, va a existir una lesión hística producida que va a contribuir a mecanismos inmunitarios que van a ser celulares o van a ser humorales. Esto va a existir en la actuación y va a activar los linfocitos T, que estos linfocitos T van a sugerir eh, alteración y altos niveles de 3 cosas: citocinas, receptores de citocinas en el suero y líquido cefalorraquídeo. En los receptores de citocinas en el suero vamos a encontrar los IL-2 y sus receptores, ¿no? Los receptores de IL-2. Y en el líquido cefalorraquídeo vamos a encontrar 3: el IL-6, el factor de necrosis tumoral alfa y los interferones gamma. Ahora, se sugiere que todos los casos de Guillain-Barré se deben a respuestas inmunitarias contra antígenos extraños, como ya dijimos anteriormente. Pueden ser bacterias, virus o vacunas. Pero ¿qué va a pasar en esto? Estos se van a desviar hacia el tejido nervioso por un mecanismo de similitud del lipoepitopo. Normalmente esto se llama así o se llama semejanza molecular. Es por eso que van a contribuir a la infección. Ahora, los objetivos nerviosos son los conjugados, de manera específica, van a ser los gangliósidos, como los vemos acá, que van a participar en diferentes interacciones. Pero en los gangliósidos vamos a encontrar los glucoesfingiolípidos complejos, que van a contener de 1 a más residuos de ácido siálico. Estos diferentes gangliósidos van a participar en 3 interacciones: en la interacción de célula a célula, en la regulación del crecimiento y en la modulación de receptores. En el ser humano, esos gangliósidos están presentes en grandes cantidades. Ojo, van a estar presentes en grandes cantidades en el tejido nervioso y en los nódulos de Reimberg. En el Guillain-Barré son frecuentes los anticuerpos antiglucósidos, que vamos a ver acá. Acá están los anticuerpos. El anticuerpo anti-GQ, el anticuerpo anti-GQ1B es el que IgG es el que se va a encontrar en el síndrome de Miller-Fisher, acá lo podemos ver, y sus concentraciones van a ser mucho mayores al inicio de la enfermedad. O sea, estos van a encontrarse más del 90% de estos pacientes,
y van a ser muy altos al inicio del síndrome de Miller-Fisher. De ahí se van a regular. En los otros anticuerpos, las otras formas se van a detectar con anticuerpos de G, Q, no B nada más, pero a menos que exista algún tipo de afectación motora, donde ya va a haber más ganglósidos. Por ejemplo, en la polineuropatía desmielinizante inflamatoria, en la IDP, eh, no va a haber tipos claros de anticuerpo blanco, el GM1 va a ser el más común, y en todos sí vamos a encontrar el IgG. La neuropatía axónica o el AMA, vamos a encontrar el GD1, el GM1, el GM1B, el GALNAC GD1A, y en la neuropatía cervicobraquial faringe aguda va a ser en el GT1, pero esto ha estado en estudio, no es en casi todos los pacientes. Tenemos que saber ahora que en la polineuropatía desmielinizante aguda o AIDP, parece que va a haber un paso temprano a la inducción del daño hístico y se va a completar al depósito de la superficie externa de la célula de Church. Esto va a activar el complemento y la activación del complemento es el que va a iniciar una desmielinización vesicular característica en la vaina de mielina. Y también va a conducir a la activación de macrófagos activados para que participen en el daño de la mielina y sus axones. En cambio, en el AMAN, acá, se va a depositar el complemento junto con el IgG. Entonces, recordemos, en el IDP solamente va a ser activación del complemento. En cambio, en la neuropatía axónica motor aguda va a ser complemento, activación del complemento más el IgG, el cual va a generar que en los nódulos de Reinberg se depositen en los axones motores. Y esto va a tener una excelente especificidad que va a ayudar a su unión con las ramas motoras más que las sensitivas. Entonces sabemos que acá va a haber un daño motor más que sensitivo. Ahora sí, vamos a explicarles un poco cómo es la inmunopatogenia en la infección por un Campylobacter jejuni en los pacientes. Entonces tenemos que saber primero que los linfocitos B, que los vemos acá, van a ser los que van a reconocer a los glucoconjugados que muestran reactividad cruzada con el gangliósido presente en la superficie celular de Schwann y en la mielina del nervio periférico. Algunos linfocitos B que ya se van a activar de algún mecanismo independiente a los linfocitos T. O sea, algunos de estos linfocitos se van a activar independientemente de los linfocitos T, y estos van a secretar principalmente IgM, en cambio los otros van a secretar IgG. Otros son activados a través de la vía parcialmente dependiente de los linfocitos T y van a secretar principalmente IgG, como ya les dije. Y esta participación está representada por los linfocitos CD4 activados localmente por fragmentos de la proteína CJ, que son los que van a presentarse en la superficie de las células presentadoras de antígeno. Un paso esencial en el desarrollo del Guillain-Barré en esto va a ser la salida de los linfocitos B activados de las placas de Player hacia los ganglios linfáticos regionales. Acá ven. Van a salir hacia los ganglios linfáticos regionales. Y es probable que algunos linfocitos T activados también faciliten la abertura de la barrera hematonerviosa. Y esto va a propiciar una penetración del anticuerpo patógeno. La primera alteración en la mielina consiste en un edema entre las laminillas propias de la mielina y una rotura vesicular. Aquí vamos a ver que va a entrar hacia la vaina de mielina, va a haber rotura y bueno, acá lo representan con estas burbujas. Y eso sería todo. Ahora sí, para la fisiopatología tenemos que saber que va a tener tres formas. En las formas desmielinizantes tenemos que saber que su mecanismo fisiopatológico van a ser dos. Va a ser por parálisis flácida y por alteraciones sensitivas. Esos dos mecanismos se van a
son de bloqueo de conducción, que se demuestran por medios electrofisiológicos. O sea, se tiene que hacer un estudio electrofisiológico para esto. Cuando se hace el estudio electrofisiológico, vamos a encontrar que van a haber esta implicación de las conexiones axónicas. Estas van a permanecer intactas. Es por eso que mientras las conexiones axónicas permanezcan intactas, la recuperación va a ser mucho más fácil y va a ser más rápida. En los casos graves, tenemos que saber que va a haber una degeneración axónica secundaria. Ahora, la mayor gravedad de estos se va a relacionar con la mayor lentitud de su recuperación y con mayor grado de discapacidad residual. Los pacientes con Guillain-Barré, en los casos graves, van a tener unas secuelas más marcadas, van a necesitar mayor tiempo de recuperación. Y en el estudio electrofisiológico vamos a encontrar nódulos axónicos primarios que ya han sufrido algún tipo de degeneración y se han desconectado totalmente de los otros. Y ahora, en la afectación axónica motora, vamos a ver que la recuperación va a ser más rápida. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque la lesión va a estar localizada en sus ramas motoras predeterminadas o lo cual va a permitir una recuperación más rápida y va a permitir una rápida reinervación. Es por eso que estos pacientes tienen un mejor pronóstico. Ahora sí le paso a mi compañero Waldo. Bueno, chicos, vamos a continuar con la clínica del Guillain-Barré. Respecto a la clínica, hay una asociación que yo uso bastante, que es la pila triple A. ¿Por qué? Porque utiliza la memotimia básicamente tres A. La primera A, que es aguda. Nosotros cuando vemos un paciente que tenga alguna afectación en la clínica, va a ser de... Ya, listo. Entonces, como iba diciendo, la memotimia es triple A. Primero porque la afectación que vamos a ver va a ser aguda, va a ser a las 24 horas, a las 48 horas, ¿no? La siguiente letra de A sería la A reflexica. ¿Por qué? Porque una de las manifestaciones que nosotros vamos a ver es los reflejos osteotendinosos. Cuando nosotros hacemos el reflejo cuadricipital, por ejemplo, con el martillo, vamos a ver que estos van a estar disminuidos o incluso abolidos. Entonces, por eso es que también es muy clásico ver esto, la A reflexica. Y la siguiente es que esta afectación clínica que nosotros vamos a ver va a ser de distribución ascendente, va a ser de distal, o sea, desde las piernas, desde la parte de abajo, va a empezar a ascender. O también hay manifestaciones, otros que empiezan, otros pacientes desde las manos y empiezan a ascender desde esa parte. Eh, entonces, la afectación que nosotros vamos a ver más aquí de la desmineralización por estos anticuerpos que van a empezar a destruir las vainas de mielina, va a ser mayormente una afectación motora, por los cuales cuando nosotros tenemos en la clase de la polineuropatía sensitiva, la fibra gruesa, que normalmente tiene parte motora, los síntomas que nosotros vamos a ver va a ser adormecimiento distal, desequilibrio, debilidad del paciente. Como parte de los signos vamos a ver déficit de sentido de la posición, vibratoria, ataxia sensitiva. Asimismo, como mencioné, los reflejos osteotendinosos van a estar ausentes o disminuidos y la función motora va a estar frecuentemente normal. El paciente va a tener debilidad con el tiempo a caminar. La distribución normalmente es simétrica en ambos pies, no es asimétrica y como mencioné, va precedido de parestesias ligeras, manos y pies. Cabe destacar que esta es la clínica que va a presentar, pero nosotros al hacer la historia clínica y la anamnesis, es muy importante que haya tenido algún antecedente de alguna infección gastrointestinal o respiratoria, más esta clínica para poder hacernos una orientación a este síndrome, ¿no? Como vemos, cuando nosotros hablamos de las polineuropatías agudas, primero vamos a encabezar una síndrome de Guillain-Barré, si es que ha tenido el antecedente de una infección, ¿cierto? Pero cuando esta ya pasa a ser crónica, nosotros vamos a hablar de una polineuropatía desmineralizante crónica, que la mencionaré después. Va a haber diferencias cuando ataca a nivel axonal y a nivel desmineralizante. El síndrome de Guillain-Barré normalmente tiene afectación a las vainas de mielina, y si bien es cierto, estas mielinas son las que conducen con mayor velocidad la sinapsis, por lo cual cuando nosotros tomamos un examen de velocidad de conducción, se va a ver disminuida. Cuando hacemos el estudio electrofisiológico, el
la electromiografía, nosotros vamos a ver que esta va a estar alterada e incluso va a estar disminuida. Son parámetros que se usa para visualizar el estado de conducción nerviosa, ¿no? Ya. Nosotros cuando tenemos la sospecha de un paciente con clínica de Guillain-Barré, es muy importante sacarle el líquido cefalorraquídeo. Pero aquí quiero explicar algo con respecto a las otras enfermedades para hacer el diagnóstico diferencial. Nosotros vamos a tener algunas patologías cuando nosotros sacamos la muestra de líquido cefalorraquídeo, ya sea para un diagnóstico de meningitis bacteriana o viral, entre otras. Vamos a ver un incremento del número de células, que se ve acá el conteo de células. Acá se mira mayor a 100. Acá en la viral también se ve mayor a 100 y normalmente estas se mantienen bajas, ¿no? Menor a 5. Asimismo, hay una relación entre estas células que se elevan y se elevan las proteínas, o sea, se elevan ambas en la parte viral y en la parte bacterial, ¿no? Entonces se estaba elevando tanto las células como se están elevando tanto las proteínas en ambos lados. Pero ¿qué pasa en el Guillain-Barré? Acá va a haber una disociación, una alteración, o sea, se elevan las proteínas, albúmino es una proteína, por eso albúmino citológica, se elevan las proteínas, pero la parte citológica se mantiene normal. Es una característica del líquido cefalorraquídeo encontrarlo en un síndrome de Guillain-Barré, cuando vemos que la celularidad de las células que encontramos se mantiene en valores normales, pero las proteínas en líquido cefalorraquídeo, las albúminas, están elevadas. El problema de hacer este líquido cefalorraquídeo es que todavía se va a presentar en la primera semana, va a empezar a mostrar esta disociación albúmino-citológica. Y el pico todavía es a la tercera semana. Entonces, el pronóstico es mejor cuando se trata anteriormente, ¿cierto? Entonces, es algo que lo haríamos cuando los síntomas están o han pasado la primera semana. Justo para eso tenemos los criterios de Brinton. Los criterios de Brinton nos ayuda bastante a diagnosticar el síndrome de Guillain-Barré de acuerdo al nivel de certeza que tenga esto. Vamos a tener 3 niveles de certeza. El nivel 1 es certeza diagnóstica, el 2 y el 3. Entre el 1, el 2 y el 3 van a compartir 4 criterios semejantes, que son, como primer criterio, debilidad bilateral y flácida de los miembros, como lo expliqué. El segundo criterio, reflejos tendinosos profundos atenuados, como se ve aquí, o ausentes en los miembros con la debilidad. Como tercero, es una enfermedad monofásica de un intervalo de 12 a 28 horas, en otras palabras, es una enfermedad aguda. Luego tenemos la ausencia o hacer un diagnóstico diferencial alternativo, ¿no? Haber descartado otras posibilidades. Ahora, ¿cómo pasamos de un nivel 3 a un nivel 2? Podemos hacer tanto el estudio del líquido cefalorraquídeo, que podría mostrar las células normales y puede haber sí o no la elevación de las proteínas, o hacer un estudio de electrofisiológico de síndrome de Guillain-Barré. La clasificación que se mencionaba previamente de los subtipos justo se hacen de acuerdo a estos estudios de electrofisiológicos. Ahora, para pasar de un nivel 2 a un nivel 1, tenemos que hacer los dos. Encontrar el estudio electrofisiológico compatible con Guillain-Barré, ahí ver si es una de afectación desmineralizante, si es de afectación desmineralizante sensitiva o motora, o es pura axonal, entre otras, ¿no? De todas las distintas variedades que están presentes. Asimismo, también vamos a tener en el líquido cefalorraquídeo la disociación citoalbúnica, ¿no? Y así vemos un nivel de certeza de tipo de nivel 1 en el síndrome de Guillain-Barré. Ahora, ¿cómo manejamos al paciente? Primero, una de las complicaciones que nosotros vamos a ver en este síndrome de Guillain-Barré es la afectación. Como es ascendente, esta va a empezar a subir hasta el diafragma. Y cuando paralice el diafragma, termina en insuficiencia respiratoria y luego muerte. Paro respiratorio y luego muerte, ¿no? Por lo cual es muy importante saber cuándo hospitalizarlo, saber cuándo dar el soporte, sobre todo la ventilación asistida, ya que un 30% requiere ventilación asistida. Y recordar que el pronóstico es favorable en un 85% si es que el tratamiento es oportuno. Entonces, mientras nosotros más rápido lo diagnostiquemos y lo tratemos más rápido, la recuperación es muy favorable. Acá pongo unos criterios, que son los criterios de ventilación asistida. Si cumple uno de estos mayores, que hay una hipercapnia de un PCO2 mayor a 48, o si tiene una hipoxemia de un PO2 menor a 56, que esto lo podemos ver en un análisis de AGA rápidamente, o la capacidad vital pulmonar menor a 15 mililitros por kilogramo, nosotros de preferencia estamos refiriendo al paciente a UCI o que tenga ventilación asistida.
Dentro de los criterios menores tenemos a tos ineficiente, tenemos que cumplir dos de estos, dificultades de oclusión o atelectasia. El, el tratamiento básicamente se hace con plasmaféresis e inmunoglobulina en estos pacientes. ¿Por qué plasmaféresis? Porque la plasmaféresis es, entre comillas, como una diálisis. Esta lo que va a hacer es cambiar todos esos anticuerpos que están destruyendo nuestros nervios, o el nervio de los pacientes en este caso, y detiene. Entonces, como está sacando, limpiando esos anticuerpos, es una forma de filtración, de limpieza que hace la plasmaféresis. O también podemos utilizar las inmunoglobulinas intravenosas, que estos van a retener esos anticuerpos mientras están atacando, estas inmunoglobulinas van a frenar a esos anticuerpos que van a destruir las vainas de mielina y así esta se va a detener. Hay estudios que muestran que no es tan eficiente utilizar solo plasmaféresis en comparación de los dos. O sea, quiero decir que si yo utilizo plasmaféresis e inmunoglobulina, eh, ¿es, ¿es mejor que utilizar solo una de estas? No, no se ha visto eficiencia en alguno de estos, entonces es preferible utilizar solo uno para no ser ineficientes, ¿no? De gastar por gusto en ambas pruebas. De preferencia utilizar uno. La escala que nosotros tenemos que aprendernos es la escala de Hughes. Tiene un score de 6 puntos, incluyendo el 0. Y de acuerdo a esto, nosotros vamos a monitorizar al paciente y también tratarlo. Entonces, es importante saberlo. Entonces, primero tenemos como score 0, que parece una carita feliz. Entonces, yo le pongo 0 a la carita feliz porque es redondita, ¿no? Luego tenemos el score número 1. Es el paciente que tiene cierta parestesia, tiene hormigueos en las piernas o en las manos, pero es capaz de correr por sí mismo. Entonces, este paciente tiene un score Hughes de 1. Luego, cuando nosotros tenemos al paciente que puede caminar, este no puede correr, pero sí puede caminar independientemente 5 metros, o sea, utiliza las dos piernas. Esa es mi botella para el de 2 puntos, utiliza las dos piernas para caminar 5 metros. Es un score 2. Pero este paciente que ya no puede caminar 5 metros por sí solo, ya que va a necesitar apoyo, un apoyo para caminar, en este caso está utilizando un bastón, este paciente ya no tiene dos piernas, tiene tres, incluyendo el bastón. Entonces tiene una escala de Hughes de 3 puntos, porque es una pata, otra pierna, y el bastón, 3 puntos. Genial. Acá es el punto de corte. Cuando nosotros tenemos un paciente de escala de Hughes de 3, ya tenemos que hospitalizarlo y tratarlo. En cambio, cuando tenemos un paciente de un Hughes 2 o 1, el tratamiento, el manejo es más observatorio, ¿no? Mantenerlo vigilado nada más al paciente. Empezamos a tratar recién cuando el paciente tiene un Hughes de 3 a más. Luego tenemos el Hughes 4, que el paciente ya no puede caminar. Este paciente necesita estar en cama o utiliza una silla de ruedas, ¿no? Entonces es un Hughes 4. Hughes 5 ya cuando el paciente necesita ventilación asistida, requiere ventilación. Y el Hughes 6 quiere decir la muerte. O sea, ya cuando el paciente está muerto es un Hughes número 6. Entonces, en síntesis, el manejo o el algoritmo que nosotros vamos a utilizar es esto. Tenemos utilizamos los criterios de Brinton para ver con toda la clínica y todo eso para hacer el diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré. Y cuando nosotros hacemos ya el diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré, lo vamos a admitir al paciente que tenga una interconsulta o en el pabellón de neurología, asimismo con los cuidados de unidad de cuidados intensivos, ya que este paciente puede ser insuficiencia respiratoria, ¿no? Por el compromiso diafragmático, por la parálisis, ¿no? El riesgo de insuficiencia ventilatoria. Y luego, de acuerdo a esto, como mencioné, cuando el paciente tiene un puntaje mayor a 3, tenemos que tratar al paciente. ¿Con qué tratamos? Inmunoglobulinas intravenosas de 0 a 4 gramos por kilogramo de peso por día, por 5 días, o plasmaféresis, se hace 4 o 5 sesiones de plasmaféresis. Pero si el paciente tiene de 1 o 2, solo monitorizamos al paciente ante un posible deterioro. Si es que el paciente no responde al tratamiento, tenemos que volver a retratar con el tratamiento de inmunoglobulinas de nuevo, otra sesión de 5 días, tanto de inmunoglobulinas como o de plasmaféresis. Pero si el paciente mejora, ya se le puede salir de UCI o se le puede dar de alta, si es que mejora de acuerdo al score de Hughes que vamos a estar evaluando constantemente.
Durante todo el estadio del paciente, nosotros tenemos que monitorizar tres cosas. Primero, monitorizar de forma constante la función respiratoria, que es muy importante. La progresión de la debilidad, si esta sigue ascendiendo o no sigue ascendiendo, si tiene dificultad para deglutir o no, ya que estos son unos scores para ver si requiere ventilación asistida, ¿no? Disfunción autonómica, dolor. Las posibles complicaciones son las relacionadas al que el paciente está postrado todo el momento cuando no puede caminar, ¿no? Entonces, el paciente lo más probable es que haga trombosis venosa, úlceras por presión al estar postrado o infecciones pulmonares. Es muy importante no solo el tratamiento médico, sino el multidisciplinario, tanto con la fisioterapia, rehabilitación de los músculos que han estado comprometidos, la terapia de lenguaje, apoyo psicológico y la terapia de grupo. Ahora, ¿qué pasa si es que nuestro paciente no responde al tratamiento después de darle la segunda dosis, ¿no? Cuando el paciente ya no responde y han pasado 8 semanas, ya tenemos que considerar otro diagnóstico. Ya no lo tratamos como agudo, estamos tratando ahora como crónico. Y eso se le conoce como una polineuropatía desmineralizante inflamatoria, similar a la de Guillain-Barré, que esta es aguda, pero ahora estamos hablando de una crónica. Polineuropatía desmineralizante inflamatoria crónica, que es otra. Entonces, esta es otra enfermedad que se da de la quinta, sexta década de vida. Es muy semejante al síndrome de Guillain-Barré, pero la diferencia de la progresión de esta es que es más lenta, y se da en meses. El líquido cefalorraquídeo es similar al síndrome de Guillain-Barré. El tratamiento es similar, solo que acá se le agrega una cosa, corticoides. Así como acá también menciona, incremento de inmunoglobulinas o con corticoides. Entonces, lo que tenemos que agregar cuando el paciente ya no responde al tratamiento agudo, tenemos que agregar corticoides cuando ya pasa a ser este Crohn, ¿no? Eh, bueno, eso sería todo respecto a la ponencia del síndrome de Guillain-Barré. Espero que les haya gustado.